Al haber publicado el libro Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, y recientemente he publicado otro libro, Dios sí existe, cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes, y dado también mis múltiples debates que están en el YouTube, recibo todo tipo de consultas sobre el tema de la existencia de Dios. Me han preguntado sobre teoría de la evolución, sobre la relación entre Dios y la lógica, sobre cuestiones de cristianismo, sobre argumentos muy específicos de la existencia de Dios, cuestiones científicas, cuestiones filosóficas rebuscadas, etc. Una multiplicidad de temas. Recibo muchísimas preguntas. Y llevo tiempo, semana a semana, día a día, recibiendo muchas preguntas de muchas personas. Pero si tuviera que decir cuál es la pregunta más común, la más urgente que me suelen hacer, es la relacionada con el tema de hoy. ¿Cómo conciliar, por un lado, que existe un Dios amoroso y por otro lado que existe el mal y el sufrimiento? Ese es un gran problema, no solo filosófico, sino también existencial para cada uno de nosotros. Entonces, es la cuestión con la que más recurrentemente me encuentro. Yo he desarrollado el asunto de la refutación al problema del mal en mi libro. Sin embargo, sí considero importante el dar una conferencia sobre esto en el sentido de transmitirlo desde una perspectiva más personal, aunque también si alguien lee mi libro ve que pongo toda mi persona en lo que redacto en cierto modo. Y al mismo tiempo, para poder hacer un abordaje de las cuestiones que se puedan suscitar, ¿no?, en las preguntas y todo eso. Bien, entonces vamos a comenzar haciendo unas precisiones. He hecho un pequeño esquema, o bueno, no tan pequeño porque el tema es amplio. Y a medida que iba haciendo mi esquema, no que es simplemente un esquema de los puntos que tengo que tratar, veía que se hacía más grande y más grande porque es un tema que tiene muchas aristas. Entonces, vamos a la primera parte, introducción de este problema, el tema que sería el problema del mal. ¿Refuta la existencia de Dios? La primera precisión que hay que hacer aquí es que hay que distinguir el problema intelectual del mal del problema emocional del mal. Una cosa es la cuestión filosófica de si realmente es imposible o sumamente difícil a nivel racional compatibilizar por un lado la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo y por el otro la existencia de un Dios bueno. Ese es el problema intelectual, de si hay una forma racional de compatibilizar estas dos cosas. El problema emocional del mal es distinto. Es cuando nosotros tenemos una experiencia concreta de sufrimiento en nuestra vida o observamos con preocupación el sufrimiento en el mundo y desde una perspectiva a veces de desesperación incluso preguntamos ¿cómo Dios puede permitir esto? Quiero hacer muy clara la distinción aquí porque acá se trata de una conferencia en un marco de coloquios de filosofía. Voy a abordar el tema filosóficamente. Pero para mí la clave de gran parte de la solución al problema emocional del mal radica en una buena solución del problema intelectual del mal. Porque lo que pasa es que mucha gente no se abre a que haya una solución intelectual al problema del mal porque meten sus emociones en el razonamiento. Ese es el problema. Gran parte de veces rechazan los razonamientos o las propuestas de conciliación entre la existencia de Dios y la existencia del mal, no por razones racionales, sino por razones emocionales en el fondo. Desde esa perspectiva, creo que si tenemos una sólida respuesta intelectual de cómo compatibilizar o cómo se podría compatibilizar la existencia del mal con la existencia de Dios, pues una vez que se tiene eso, ya es más fácil lidiar con las emociones. Pero no combinemos las dos cosas, y ese es un gran problema. Porque una cosa es poner objeciones intelectuales a ver si es compatible las dos cosas, y otra cosa es simplemente entrar con caprichos, de simplemente reclamar a Dios como si uno fuera un adolescente inconforme. Así que ese es el primer punto, distinguir el problema intelectual del emocional. El objeto de esta ponencia es dar una respuesta racional que dé pues una respuesta sólida sobre el problema intelectual, filosófico del mal. Con base en esa respuesta se puede interactuar mucho mejor con la cuestión existencial. Pero el asunto de tratar con las emociones y problemas particulares de cada uno pertenece a cada uno en su relación con Dios. Mi objeto es brindar elementos racionales. Pero valga que sí pueden ayudar mucho. Entonces, primero lo primero y segundo lo segundo. Primero el problema intelectual, luego el problema emocional. No los combinemos. Tengo que hacer énfasis aquí. Porque es ahí donde viene gran parte de la objeción desde el ateísmo
muchas veces se encuentra que detrás de actitudes de mucha crítica a la religión, de mucha crítica al teísmo o de mucho cerrarse a la existencia de Dios, tiene que ver con malas experiencias previas. El asunto es en qué medida puedes presentar argumentos intelectualmente sólidos. Así que entramos en materia. Vamos al problema del mal. Voy a tomar la formulación tal como la estructuro en mi libro Dios existe. Cuando yo estructuro una formulación de un argumento ateo, trato de buscarlo en su versión más fuerte, persuasiva y rigurosa. En términos silogísticos, el problema del mal se formularía así. 1. Un Dios omnisciente sabe que el mal sucederá. 2. Un Dios bondadoso no desearía que el mal exista. 3. Un Dios omnipotente podría evitar dicho mal. 4. El mal existe. 5. Luego, una de las tres primeras premisas tiene que ser falsa. Es decir, o Dios, si es bondadoso, sí quiere evitar el mal y puede hacerlo, pero no sabe qué ocurrirá, o sea, no sería omnisciente. Luego, negar la bondad. Tal vez sí sabe que va a ocurrir, es omnisciente y es omnipotente, está en la capacidad de evitarlo. Y aún así no lo evita, entonces no sería bondadoso. Y omnipotente. Tal vez sí sabe que va a suceder el mal y es bondadoso, o sea, quisiera evitarlo. Pero, por falta de poder, por ser al final de cuentas un ser limitado y no omnipotente, no puede evitarlo. Entonces es el punto 5, ¿no? Que no sería conciliable la existencia de un Dios que sea a la vez omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, o sea, totalmente bueno y que exista el mal. Punto 6. Pero no puede haber un Dios que no sea omnisciente, bondadoso y omnipotente. Si no es omnipotente, no es la plenitud del poder, entonces no es Dios. Si no es la plenitud de la bondad, tampoco es Dios. Si no es la plenitud del saber, la omnisciencia, no es Dios. Por lo tanto, 7, Dios no existe. Esa es una formulación lógica del problema del mal. Y este problema en la historia de la filosofía pues se encuentra desde los griegos. Gran parte de lo que discutimos hasta hoy en día son cosas que ya los griegos plantearon a veces con mucha mayor genialidad y profundidad. Epicuro ya planteaba esta cuestión. Entonces, aquí quiero señalar algo importante. Cuando el ateo dice, no, nosotros no tenemos que demostrar que Dios no existe porque no se puede probar un negativo, el hecho de que en la historia de la filosofía existe el problema del mal es demostración de que sí se podría probar un negativo. Sí se podría probar de que Dios no existe. Acá tenemos un razonamiento que concluye que Dios no existe. El razonamiento puede ser válido o inválido, pero se puede hacer el ejercicio de buscar probarlo. Y este argumento del mal lo que aplica es lo que se llama método de reducción al absurdo. El método de reducción al absurdo significa que tú asumas que la postura que dice el otro es cierta. Porque fíjense, el argumento del mal, que es un argumento ateo, ¿de qué parte? De parte de un Dios que sí existe. Parte de que Dios sí existe, que es un Dios bueno, que es omnisciente y omnipotente. Parte de la premisa teísta. Y a partir de ahí pone otro punto teísta. Los teístas estamos de acuerdo con que existe el mal. Por ejemplo, en el teísmo cristiano se habla de pecado. Entonces estamos de acuerdo con que existe el mal y con que existe Dios. El punto del ateo es, con base en el mismo marco cosmovisión teísta, mostrar que no se puede compatibilizar la existencia de Dios con la existencia del mal. Y como el mal existe, por lo tanto, Dios no puede existir. Se llama método de reducción al absurdo. Asume la postura del otro, le saca sus consecuencias lógicas y demuestra que la postura del otro es falsa, partiendo de su misma postura. Entonces, eso nos lleva al tercer punto de esta exposición, que son las precisiones previas. Y ya después entro a fondo al análisis. Primera precisión. Esto se propone como una refutación interna al teísmo. Yo he visto varios apologistas teístas, incluso de renombre, conocidos, que cuando les plantean el problema del mal, le responden al ateo. Sí, pero ¿qué es el mal? ¿Cómo tú puedes justificar el mal si Dios no existe? Entonces, el ateo se ve en el problema de tener que justificar cómo el mal puede existir en la realidad, cómo puede ser algo objetivo. Pero el punto es que en el ateísmo no habría una base trascendente para justificar valores morales objetivos. ¿Okay? Entonces, hay varios teístas que buscan resolver el problema del mal en los debates, trasladando el problema al ateo, diciéndole, tú dices que el mal existe, pero desde tu postura atea, ¿tú cómo puedes justificar que hay algo moralmente malo en un sentido objetivo? Si al final, si Dios no existe, todo lo que llamamos bien y mal es una construcción subjetiva de nosotros o de las sociedades a nivel colectivo. Suena bien y parece una refutación efectiva, y lo he visto varias veces en los debates. Sin embargo, he de decir que está lógicamente equivocada. ¿Por qué?
Porque lo que hace el argumento del mal es tomar las premisas teístas. Es una refutación interna del teísmo. Es decir, ¿los teístas afirmamos que Dios existe? Sí. ¿Afirmamos que el mal existe? Sí. Entonces, en el propio marco teísta tenemos que ser capaces de dar una solución a esto. Ahora bien, lo que yo podría hacer sería preguntarle al ateo, dado que tú hablas de mal desde tu postura atea, ¿tú crees que se puede hablar coherentemente de mal? ¿Tú crees que hay un mal moral objetivo, que no sea simplemente una opinión? Le puedo trasladar el problema y puedo, digamos, ahí tratar de complicar al ateo en que dé una justificación de la moral. Pero eso no resuelve el problema del mal. El problema del mal sigue planteado para el teísta. Ese es el punto. Entonces no basta con decirle al ateo simplemente tú no puedes justificar la categoría de mal moral. Así que pareciera que el ateo va con ventaja. Pero no va con ventaja porque también tiene muy serias desventajas. En primer lugar, ¿quién propone el argumento del mal? El ateo. El ateo es el que propone que es imposible conciliar la existencia de Dios con la existencia del mal. En consecuencia, el ateo está asumiendo metodológicamente el marco teísta, está asumiendo metodológicamente la posición del creyente para refutarla internamente. Entonces, ¿qué puede hacer el creyente? Asumir cosas relacionadas con la existencia de Dios y con base en eso mismo, refutarlo. Es decir, si yo asumo que Dios sí existe para refutar el problema del mal, el ateo me podría acusar, no, es que no puedes asumir que Dios sí existe. No, sí puedo asumirlo, porque la propia primera premisa del argumento parte de que sí existe ese Dios. Entonces, si yo la puedo compatibilizar la existencia de ese Dios con la existencia del mal, sí doy una solución al problema. Así que quien quiera resolver el problema del mal, no tiene que demostrar previamente que exista Dios. Desde ya puede presuponer que ese Dios sí existe porque el mismo argumento lo presupone. Y otro punto es que los ateos siempre acuden a la carga de la prueba. Cuando los teístas queremos dar argumentos sobre la existencia de Dios o decir que Dios sí existe, dice, tú tienes la carga de la prueba. Tú eres el que tiene que demostrar todas y cada una de tus premisas porque tú, creyente, quieres demostrar que Dios sí existe. ¿Ok? Pero en el argumento del mal, ¿quién es el que quiere probar algo? No el creyente, sino el ateo. Entonces, quien tiene que defender que cada una de las premisas es cierta y que cada una de las deducciones lógicas es cierta, es el ateo. Es el ateo el que tiene la carga de la prueba aquí. Así que hay que tener claramente esas cosas en cuenta a nivel lógico. Pues bien, lo que he hecho hasta aquí es simplemente establecer el marco lógico de base para abordar el problema del mal. Todavía no he entrado en materia, así que ahora mismo voy a entrar en materia. Pero para entrar a refutar, a analizar de modo crítico el problema del mal, tenemos que precisar los términos. Porque hablar de mal es algo difuso. En mi libro propongo 3 categorías con las cuales analizar el mal. Digo, 1, el mal ontológico. 2, el mal moral. 3, el mal existencial. Déjenme explicar brevemente la diferencia. El mal ontológico es la pregunta de si existe el mal en sí mismo, así como un ente. Así como yo existo, por ejemplo, así como Dante Urbina, si también existe algo como el mal en sí mismo. El mal moral se refiere a lo que, por ejemplo, en la cosmovisión cristiana llamamos pecado. O sea, que hay acciones moralmente malas, ¿no?, que rompen con valores o deberes morales. Y el mal existencial, en cambio, tiene otra connotación distinta, que es básicamente el sufrimiento. Por ejemplo, si me duele la muela, yo digo, oh, me siento mal. ¿Me refiero en un sentido moral, de que estoy siendo pecaminoso o que estoy viendo pecado? No, me refiero en un sentido existencial. Cuando digo, oh, me siento mal, me refiero a la situación de sufrimiento. Entonces, muchas veces he visto abordajes del problema del mal, desde filósofos teístas, incluso también de renombre, que no hacen estas distinciones. Creen que porque resuelven el problema del mal moral, ya resolvieron todo el problema del mal. O hay filósofos más abstractos que creen que porque resolvieron el problema del mal ontológico, ya resolvieron todo el problema del mal. No es así, hay que resolverlo a los 3 niveles. Y bien, ahora sí llegamos al momento, digamos, de comenzar a construir. O más que construir, destruir, porque es el ateo el que ha construido el castillo de un razonamiento de que es imposible conciliar la existencia del mal con la existencia de Dios. Vamos a destruir eso. Lo voy a hacer primero desde la perspectiva del mal ontológico, el mal en sí mismo. En una ocasión, un profesor ateo dijo a sus alumnos, ¿saben qué? Dios no existe y se puede demostrar con un razonamiento muy sencillo. Primero, Dios creó todo lo que existe. 2,
existe el mal. 3, por lo tanto, Dios creó el mal. Pero si Dios creó el mal, entonces no puede ser bueno. Por lo tanto, Dios no existe. Entonces, acá está hablando del mal ontológico, porque está diciendo el mal existe, como el mal fuera algo en sí mismo. Analicemos eso. Entonces, en esta historia se dice pues que un alumno respondió: profesor, disculpe, ¿existe la oscuridad? Y el profesor: por supuesto que existe la oscuridad. ¿Que acaso no te das cuenta que hay oscuridad? Y el alumno dice: no estoy seguro, profesor. En realidad no existe la oscuridad en sí misma, lo que existe es la luz, y la oscuridad es la falta de luz. Profesor, disculpe, ¿existe el frío? Y el profesor: por supuesto que existe el frío, ¿acaso no lo sientes? Y el alumno replica: bueno, profesor, en realidad lo único que existe son niveles de calor, de temperatura. Cuando hay debajo de cierto nivel, nosotros le llamamos frío, pero no es algo que exista en sí mismo. Del mismo modo, el mal no es algo que exista en sí mismo, sino la ausencia del bien. Y el mal existe no porque Dios no exista, sino porque la gente se aleja de Dios. Al alejarse de Dios, se aleja de la fuente del bien y por lo tanto caen en lo que se llama el mal. Pero el mal no es algo que exista en sí mismo. Es el punto. El mal es meramente la ausencia de bien. No es algo que exista en sí mismo. Es como un hueco. Piensa un queso con un hueco. ¿Qué existe? ¿Existe el hueco? ¿Podría imaginarse que existe el hueco sin el queso? No. El hueco es simplemente una falta de queso en cierta área. El mal es la ausencia del bien, no es algo que exista en sí mismo. Es como la sombra. Dios es como el sol, el bien absoluto. El sol ilumina. El sol ilumina. Que haya sombra en el mundo, ¿es culpa del sol? No, el sol solo da luz. ¿Por qué resulta que hay sombra? Porque hay objetos concretos que al ser limitados, imperfectos, pues reciben luz y por otro lado proyectan sombra. No vamos a decir que el sol es culpable o que tiene sombra en sí mismo, o sea, proyecta luz. Y es el punto. El mal en sí mismo, el mal como ente ontológico, así como si exista una silla o una mesa, no existe en sí mismo. Y alguien dirá: ¿y qué pasa con el diablo? ¿Acaso el diablo no es la esencia misma del mal? Pues no. En la cosmovisión cristiana, y uno como puede apelar al propio marco teísta, puede apelar a cualquier marco teísta posible para resolver el problema, porque lo importante es ver alguna forma de conciliarlo a nivel lógico. En la cosmovisión cristiana, por ejemplo, el demonio no es la esencia del mal. El demonio es simplemente un ángel particular, un ser particular creado bueno, que por voluntad se alejó de Dios. No es un Dios del mal o una esencia pura del mal. Otra objeción clave a este tipo de solución es: si defines al mal como la ausencia del bien, ¿por qué no dices que el bien es la ausencia del mal? Y lo enfocas así. La respuesta es la siguiente: como el argumento del mal pretende como una refutación interna del teísmo, lo podemos resolver desde el mismo marco teísta. En el marco teísta, Dios existe en sí mismo, independientemente de toda la creación, y de modo anterior a absolutamente todo lo creado, inclusive los ángeles y todo ese tema. Por más que quieras meter una cosmovisión con ángeles y demonios incluso. Dios existe de modo previo a todo eso y trascendente. Y Dios en la cosmovisión teísta, ¿qué es? La plenitud del bien. Y las cosas que crea en función del ser, las hace desde esa posición, desde ser la plenitud del bien. Entonces es el bien el que llegó primero a la instancia del ser, no el mal. Así que desde la cosmovisión teísta es coherente que tú digas que el mal es simplemente la ausencia del bien, pero no es que el bien sea la ausencia del mal. Dios puede existir como bien pleno sin necesidad de que exista un mal anterior. En cambio, el mal sí requiere de un marco de bien previo. No puede haber ruptura, por ejemplo, ya tocó el tema moral, de los valores morales, si no hay valores morales primeramente. Entonces entramos a la segunda cuestión. Ya tocado el problema del mal ontológico, vamos al problema del mal moral, que es un problema que aqueja mucho. O sea, si existe un Dios bueno, ¿cómo pueden existir gente que cometa, pues, violaciones, asesinatos, robos, actos de corrupción? O sea, ¿por qué observamos tanto mal moral en el mundo si al mismo tiempo se plantea que existe un Dios que es bueno? Acá hay que decir con San Agustín, uno de los más grandes sabios de la historia de la humanidad: si Dios permite el mal, es porque es tan sabio y bueno que del mismo mal puede sacar un mayor bien. Entonces, una forma de resolver el problema del mal es viendo la perspectiva del mal ontológico. ¿Cómo resolver el problema del mal a nivel lógico con el mal ontológico? Negando el punto que decía el mal existe. Porque a nivel ontológico el mal en sí mismo no existe. Entonces con eso se cae el razonamiento. Ahora, desde la perspectiva moral, la forma de resolverlo sería ver algún escenario donde se pueda compatibilizar un Dios amoroso, omnipotente y omnisciente, pero que tenga alguna razón buena
para permitir el mal. Si tuviera alguna razón buena para permitir el mal, podría saber que el mal existe y podría tener capacidad de eliminarlo, pero aún así por alguna buena razón no hacerlo. Se podría compatibilizar todo. Pues bien, nuevamente tomo como referencia la cosmovisión cristiana, ¿no? Porque como digo, el problema del mal se puede resolver desde cualquier perspectiva. O sea, basta que nosotros mostremos algún marco de referencia en el cual se pueda conciliar la existencia de Dios con la existencia del mal. En la cosmovisión cristiana, ¿cuál es el valor, el acto humano más alto de todos, el más excelso? Amar, el amor, ¿no? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 claramente, ¿no? Que la virtud más grande de todas es el amor. Entonces, y ni siquiera necesitamos apelar a la cosmovisión cristiana, desde diferentes tradiciones espirituales, filosóficas y religiosas, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha hablado de cuán excelso es el amor, como un valor máximo. Los mismos griegos hablaban del amor eros, como la pasión y todo eso, pero ponían un amor máximo también que hablaban del ágape, del amor que se da a sí mismo, el sacrificio, la negación. Todas las culturas reconocen que esto es algo excelso. Por lo tanto, si la esencia de Dios es la plenitud del bien, y de entre las formas de bien, la mayor plenitud en los actos humanos la encontramos en el amor, entonces Dios tiene que ser la plenitud del amor. Y si Dios busca crear, ¿qué debe buscar? Transmitir de algún modo ese amor. Yo puedo amar a una piedra. Sí se puede. Pero donde más amor puedo imprimir es si de algún modo pudiera hacer que la piedra pudiera participar de ese acto de amor. Pero la piedra no puede hacerlo porque no es un ser consciente. Entonces, si Dios quiere hacer el bien de comunicar amor a las criaturas de un modo más especial, tendría que crear algún tipo de criaturas que sean capaces de amar. Ahora bien, una computadora no es capaz de amar, una piedra tampoco. Y una computadora puede desempeñar operaciones. ¿Cuál es la condición necesaria para que pueda haber amor? El libre albedrío. Por ejemplo, si yo no tuviera más opción, si yo estuviera mecánicamente programado para amar a una mujer determinada, ¿esa mujer podría realmente pensar que le amo? No, es que simplemente estoy programado. Imaginemos que hay un programa de computadora que crea un holograma, Dante Urbina, hace una programación y estoy determinado a hacer cosas buenas por ella y todo eso, pero yo no lo elijo. Eso no es amor, propiamente. El amor en esencia, para ser lo que es, requiere ser un acto libre. Y para que haya actos libres se requiere seres con libre albedrío. En otras palabras, para que haya amor se requiere que exista la posibilidad de no amar. Esa es la clave. Por ejemplo, si hay una sola mujer en todo el planeta y yo eligiera estar con ella, pues no tiene tanto mérito porque no tengo otra posibilidad. Aunque bueno, todavía tendría la posibilidad de elegir no estar, aunque sea la única de todo el planeta. Pero el que la elija en particular, aunque sea la única del planeta, ya no tiene mérito tanto porque no hay otras opciones. Más que la opción simplemente de elegir, pues no amarle, ¿no? Pero ya no me queda nada más. Entonces, ojo con eso. El amor es amor porque hubo la opción de no amar. Y esa opción no se eligió. Esa es la esencia del amor, que hubo la posibilidad de no amar y no se eligió esa posibilidad. Por lo tanto, para que realmente puedan haber criaturas que puedan amar, requieren haber seres con libre albedrío que tengan la posibilidad de elegir no amar. Y cuando elegimos no amar, ¿qué surge de ahí? ¿Qué surge cuando no actuamos con amor? Pues surgen los robos, pues surgen los asesinatos. Cualquier mal moral implica eso, implica una ausencia de amor. Cualquiera que cometa un mal moral es que no está amando. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, porque quien ama no quiere nada malo. Ama y haz lo que te dé la gana, porque si alguien está lleno de amor, ¿qué cosas va a desear? Jamás va a desear algo que rompa con un valor moral o le haga daño a otro. Entonces, ese es el punto. Si Dios permite la existencia del mal, es porque permitiendo que haya seres con capacidad de no amar, es la única forma metafísicamente posible, lógicamente posible, de que hayan seres que puedan amar. Y ese es un bien mayor. He ahí el punto. He ahí el punto. Bien, entonces, brevemente reseñemos la historia del barbero ateo. Hubo una vez un hombre que fue a afeitarse y entonces el barbero lo afeitaba y le decía, ¿sabe qué? Yo no creo que Dios exista, porque si Dios existiera no habrían tantos asesinatos, violaciones, robos, etc. Y el hombre que era creyente se quedó pensando, pero no tenía que responderle.
De repente salió a la calle y vio a un hombre todo desgreñado, sucio, con la barba muy larga. Volvió a la barbería y le dijo, ¿sabe qué? Los barberos no existen. Y el barbero replica, no sea idiota, o sea, yo estoy aquí, existo, ¿cómo va a negar mi existencia? No, los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría gente en la calle con la barba larga. Entonces, el punto es que nosotros no vamos libremente hacia la opción de amar. Y eso es lo que genera el mal moral. Entonces alguien dirá, ya Dante, pero entonces la solución es que cada vez que alguien quiera hacer mal moral, Dios anule su libre albedrío, ¿no? Y ahí el problema, pero si quitas el libre albedrío, quitas la condición necesaria para que realmente pueda haber bien moral. Y C.S. Lewis, este gran filósofo, hacía un análisis interesante. Voy a replicarlo en un ejemplo. Imaginemos que hay alguien del público ahorita que me cae mal y quiero tirarle un zapatazo en la cara. Entonces, lo que puede hacer Dios para evitar el mal, esa agresión de parte mía, es que cuando el zapato le va a caer se transforme en una esponja y entonces no le haga daño. ¿Habrá eliminado el mal Dios? Pues no, porque yo ya hice el acto de lanzarlo. Así que si Dios quiere eliminar el mal, ¿qué tiene que hacer? Paralizar mi brazo. ¿Habrá eliminado el mal Dios? Pues no, porque todavía hubo un acto en mi voluntad de querer hacer daño a otro. Y eso ya es maldad. Entonces, si Dios quiere eliminar el mal moral, ¿qué tiene que hacer? Paralizar mi voluntad. Entonces, en última instancia, Dios tendría que crear seres libres, no libres. Lo cual es como decir un círculo cuadrado, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, no está dentro del marco de lo razonable ni de lo posible. En consecuencia, Dios puede permitir la existencia del mal moral en función de que haya criaturas racionales que puedan tener capacidad de amar y de entrar en una relación de amor con Él. Objeciones a este tipo de respuesta. Una objeción es decir, ya, pero ¿cómo sabes que hay un bien mayor? ¿Cómo sabes que todo el mal que Dios permite en el mundo es suficiente como para que se diga que el bien que se genera es mayor? Bien, vamos a algunos puntos. Punto 1. Si el ateo replica eso, le replico al ateo. No, es que yo no tengo la carga de la prueba, porque el que está dando el argumento eres tú, señor ateo. Eres tú el que tienes que probar, ¿no?, que la cantidad de mal en el mundo es claramente mayor a la cantidad de bien que puede haber. Y bien, como quieras hacer una refutación interna del marco teísta, ni siquiera tienes que ver solo el bien en el mundo. Tienes que ver todo el bien posible, incluso a nivel espiritual. ¿Eres capaz de probar eso? Los ateos nos piden que probemos las cosas a nivel casi científico, como que traigamos a Dios en una caja. Bueno, entonces el que pruebe realmente que el mal es mayor cantidad que el bien. Y punto 2. Imaginemos que haya un censo del bien y el mal. Así un censo absoluto de toda la historia, de todo el universo, de toda la humanidad. De todos los actos buenos y malos, hasta de los movimientos de la voluntad. Y de los ángeles y de los demonios, todos están incluidos en el censo. Todos los actos. Ok. ¿Cómo demuestras que si hay algo bueno, lo puntúas como +1, y si hay un acto malo, con -1? ¿Cómo estableces la ponderación de cada acto bueno y cada acto malo? Recuerden que es el ateo el que tiene la carga de la prueba. Entonces es el ateo el que tiene que dar un argumento racional para mostrar las ponderaciones del bien y del mal. Y si va a decir que son equivalentes, tiene que demostrar por qué. Porque en la visión teísta no es así. En la cosmovisión teísta, el bien y el mal no es que sean cuantitativamente distintos. No es que como el bien sea como +1 o +5 y un acto malo como -1 o -5. No. En la cosmovisión teísta, el bien está cualitativamente por encima del mal. El que haya seres que puedan establecer una relación de amor con Dios es algo que está cualitativamente por encima. Entonces, en realidad el ateo no tiene los elementos para hacer la comparación porque no puede ponderar realmente el bien y el mal. Así que, como él tiene la carga de la prueba y no puede demostrarlo, por defecto, su argumento no concluye. Ese es el punto. Y desde la cosmovisión teísta planteamos lo siguiente. Miren. Hemos dicho que el bien desde la cosmovisión teísta sería cualitativamente superior al mal. Entonces, aunque haya mucho mal cuantitativo, ya hay la posibilidad de que el bien cualitativo por encima, o sea, ya pueda compensar la cuestión. De otro lado, imaginemos que ya, ni ateos ni creyentes pueden sopesar el bien y el mal para compararlos. Y es cierto, o sea, cognitivamente, ¿cómo podríamos manejar toda esa información? Bueno, el punto es que si no podemos probar la premisa ni a favor ni en contra, ¿qué pasa con el argumento? No es probatorio.
No es probatorio, porque un argumento en donde hay una premisa que puede ser perfectamente cierta como falsa, es un argumento que no es probatorio, queda en la total incertidumbre, así que nuevamente se cae el argumento del mal desde la perspectiva moral. Pero ahí no queda la cosa. El punto es el siguiente. Imaginemos, pongámonos en la cosmovisión teísta, ahí todos como creyentes. En la cosmovisión teísta imaginamos que los seres humanos tenemos total incertidumbre de ponderar el bien respecto al mal como para medirlos, cuando son cosas no medibles desde ya. Imaginemos que carecemos de todo el conocimiento para ponderarlo. Si carecemos de todo el conocimiento, es racional, dentro de la cosmovisión teísta, considerar que Dios, que sí tiene el conocimiento para ponderar, en promedio hará un balance positivo. Sí. Por ejemplo, yo no tengo conocimiento sobre cómo reparar autos. Si tengo un auto y se me malogra, y viene un mecánico que es el especialista en eso y repara el automóvil, como yo no tengo conocimiento y él sí, y él es un técnico y un especialista, ¿qué es más racional? Confiar en que efectivamente lo ha reparado. Ahora, alguien podrá objetar, no, pero el mecánico te puede engañar. Correcto. ¿Pero por qué te puede engañar el mecánico? Porque no es un ser de plenitud de bien, es un ser imperfecto. Esa es la razón por la cual el mecánico te podría engañar. Pero en el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, las propias premisas del argumento del mal suponen que Él es omnipotente, omnisciente y bondadoso. Entonces Dios no te va a engañar, porque esa es la propia cosmovisión teísta que se quiere refutar internamente. Entonces, por más que los seres humanos tengamos incertidumbre de cómo comparar el bien con el mal para ver si hay un mal mayor o un bien mayor en términos netos, igual, simplemente lo que tenemos que hacer es racionalmente confiar en que Dios sí puede hacer ese balance. Así como confío en que un técnico en computadoras puede arreglar bien mi computadora frente a que yo no tengo conocimiento. Y cualquier duda sobre que la pueda arreglar bien tiene que ver con deficiencia de conocimiento del técnico o con que sea inmoral y no me haya hecho el trabajo bien. Pero estos dos puntos no se pueden aplicar a Dios. Así que se resuelve de todas maneras desde una cosmovisión teísta el problema del mal moral. Entonces, pasamos al gran punto, el mal existencial. El mal existencial es el más serio a nivel emocional, ¿no? O sea, ¿por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios permite que suframos? Y se dan experiencias, ¿no? De personas creyentes que frente a una experiencia muy fuerte de sufrimiento cuestionan, ¿no? Dios, ¿por qué permites esto? En la propia Biblia se muestra esto, en el libro de Job. Job clama a Dios, Dios, ¿por qué permites esto? Si yo soy un hombre bueno y tú eres bueno, ¿cómo puedes permitir esto? ¿No? El libro de Job tiene muchas claves, ¿no? Pero no es materia de la conferencia entrar en un análisis del libro de Job, pero sería un tema interesante a tratar en su momento, desde un punto de vista filosófico. Pues bien, entonces entramos al problema del mal existencial. El mal existencial es el sufrimiento, pero no confundir sufrimiento con dolor. El dolor es la sensación física, no placentera, lo contrario de la sensación placentera. En cambio, el sufrimiento es la conciencia del dolor. Si mi muela me duele, eso no es sufrimiento. Si yo digo, ay, cómo me duele, esa conciencia que yo tengo de ese dolor, eso es sufrimiento. Pero no todo dolor, todo sufrimiento se reduce a ser la conciencia de un dolor físico. Por ejemplo, si un hombre ama perdidamente a una mujer y la mujer lo rechaza, hay dolor. Pero ¿acaso hay una instancia física en que la mujer le hizo algo físicamente mal o algo por el estilo? No. Entonces, digo esto porque hay algunos apologistas teístas también que confunden el problema del sufrimiento o mal existencial con el problema del mal natural. El mal natural es básicamente lo que se relaciona con el dolor físico, pero hay sufrimientos que no tienen que ver con instancias físicas. Ojo. Bien, entonces, ¿cómo puede conciliarse que un Dios bueno permita que exista el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que suframos? Nuevamente podemos aplicar la misma metodología que con el problema del mal moral. Si se pudiera mostrar que Dios puede permitir el sufrimiento por alguna buena razón, entonces habría un esquema donde se podría compatibilizar, ¿no? Y ojo que no tenemos que compatibilizar con certeza absoluta. Los teístas tenemos que mostrar que es razonable dentro de nuestra visión, que es perfectamente razonable, una compatibilización. Porque, ¿quién tiene la carga de la prueba? De nuevo lo recuerdo, el ateo. O sea, quien tiene que probar con fuerza sus premisas, así como cuando yo doy un argumento teísta, ahí los ateos se ponen caprichosos.
no, tú tienes que probar esto, prueba lo otro, no, tienes que convencerme, tienes que probar con absoluta certeza científica esta premisa, etc. Ellos se ponen en ese juego cuando yo doy argumentos teístas. Pues bien, cuando dan un argumento ateo, pues también tengo mi derecho a ponerme exigente, pues, ¿no? Y ese es el punto. No dejemos que el ateo nos tire la carga de la prueba a nosotros y nosotros problematizarnos. ¿Cómo conciliar el sufrimiento, el mal con Dios? Es él el que tiene que mostrar que es incompatible absolutamente. Pues bien, se pueden explicar razones racionales de cómo compatibilizar el mal, entendido como sufrimiento, y la existencia de Dios. Bien, una primera razón en la que se puede pensar es el perfeccionamiento moral. Es decir, muchas veces nosotros en nuestra vida hemos pasado experiencias de sufrimiento, pero esas experiencias de sufrimiento nos ayudan en gran parte a ser mejor personas. Tal vez somos más sensibles a los problemas de otros en función de que hemos pasado gran sufrimiento en nuestras vidas. De hecho, las personas más buenas que yo he conocido en mi vida han sido personas que han sufrido mucho. Las personas que no pasan sufrimientos y han tenido vidas fáciles suelen ser a veces superficiales. No a veces, muchas veces. El extraordinario apologista cristiano C.S. Lewis trató este problema en un libro llamado El problema del dolor. Quiero hacerles esta cita porque Lewis lo explica de modo magistral sobre cómo Dios puede utilizar el sufrimiento para perfeccionar moralmente a ciertas personas. Abro cita. Como explica Lewis, nosotros somos sus criaturas, las de Dios. Dice Lewis, somos, y no en forma metafórica, sino de modo muy real, una obra de arte divino, algo que Dios está realizando, y por lo tanto, algo con lo cual no estará satisfecho hasta que alcance una característica determinada. Nuevamente nos encontramos con aquello que he llamado el intolerable cumplido. Puede ser que un artista no se tome mayor trabajo al hacer un bosquejo a la rápida para entretener a un niño. Puede que lo dé por terminado a pesar de no estar exactamente como pretendía que fuera. Pero con la obra de su vida se tomará molestias interminables. Y sin lugar a dudas causaría molestias interminables a su cuadro, si éste fuera sensible. Uno puede imaginarse un cuadro sensible después de que ha sido borrado, raspado y recomenzado por 10ª vez, deseando ser solo un pequeño bosquejo que termine en un minuto. Es natural que nosotros deseemos que Dios hubiese proyectado para nosotros un destino menos glorioso y menos arduo. Pero en tal caso no estaríamos deseando más amor, sino menos. Imagínate que eres un bloque de mármol y que viene Miguel Ángel y va a tallar una escultura maravillosa, algo así como el David. Imagínate que eres un bloque de mármol que puede pensar y sentir, y Miguel Ángel comienza. ¿Qué dirías? Maldito, suéltame, ¿cómo puedes hacer esto, desgraciado, que esto, que lo otro? O sea, le dirías de todo, le dirías de todo. Y si encima te hubieran dicho que Miguel Ángel es bueno, hubieran dicho, solo la gente idiota puede pensar que tú eres bueno, en realidad tú eres malvado, etcétera, etcétera, ¿no? Maldito, y sigue esculpiendo y esculpiendo y esculpiendo, y nosotros quejándonos y quejándonos y quejándonos hasta que sale una escultura como el David. Hay muchas personas que reniegan de Dios en ciertos momentos de su vida. A todos nos puede haber pasado de algún otro modo, pero en medio de eso Dios sigue trabajando, aunque se queje el bloque de mármol, y termina saliendo una escultura. Y eventualmente terminamos reconsiderando las cosas. Y eventualmente de sufrimientos que decimos, maldición, ¿cómo puede haber pasado esto en mi vida? ¿Por qué a mí? Cuando vemos retrospectivamente decimos, agradezco a Dios que esto haya pasado. Qué bueno que pasó esta etapa. No quisiera volver a vivirlo, pero vaya que fue bueno. Vaya que fue necesario. Vaya que si pudiera, hay gente que incluso dice, si pudiera haber elegido otra vida, sí, hubiera elegido esta de todas maneras, aunque haya sufrimiento. Ese es el punto. Bien, objeciones a ese tipo de respuesta. Bueno, alguna objeción que se puede poner es que hay ciertas personas que en experiencia de sufrimiento no se perfeccionan moralmente, sino todo lo contrario, se vuelven peores.
¿Qué pasa con eso? Vamos a ver. Punto 1. Acá la objeción sería como que hay gente buena, pero que Dios les somete a sufrimientos y al final terminan cayendo en el mal. Entonces Dios como que termina generando efectos indeseados, como que Dios termina fregándola sin querer queriendo. O sea, como que Dios se les chispoteó. Quería usar el sufrimiento para perfeccionar moralmente a las criaturas, pero hay algunos buenos que se desaniman y terminan volviéndose malos. ¿Qué pasa con eso? Bien, en primer lugar, alguien bueno que deje de ser bueno en esas circunstancias es que no era realmente bueno. Hay una película muy buena, tiene sus profundidades algunas películas de superhéroes. La película de Batman, donde aparece el Guasón. Había un personaje que era toda una personalidad de la integridad, de la ciudad gótica y todo eso, ¿no? Que se planteaba como el hombre firme, transparente y todo eso, ¿no? Y pues Batman sigue la misma línea, solo que Batman no es un personaje público en el sentido de que se conozca su cara. Y al final, el que era visto como el gran bueno terminó cayendo en el mal. Y Batman, que era considerado malo, siguió persistiendo en el bien. El punto es el siguiente: si terminó cayendo en el mal el primero, es que realmente no era bueno. No era bueno en el fondo. Era bueno por alguna coyuntura, pero no por esencia. Entonces, Dios no convierte en malo, no deja que caiga alguien como malo si es que realmente era bueno. ¿Es lógicamente posible que Dios pueda regular el sufrimiento en función de esto? Sí. Es lógicamente posible que un Dios omnisciente permite solo que se quiebre el bien de alguien que realmente no era bueno en esencia, del todo, sinceramente, de fondo. Dios permitirá que se quiebre a alguien que realmente es bueno. Bueno, si es realmente bueno, no se quebraría. La gente realmente buena es capaz de seguir creyendo, de seguir amando, incluso en circunstancias difíciles. En la propia Biblia, el apóstol Pablo dice en Corintios que Dios no nos tentará por encima de nuestras fuerzas. Ojo, como dije, acá la carga de la prueba la tiene el ateo. Basta que yo sí tenga una posibilidad razonable dentro del marco teísta para poder mostrar que no es incompatible lo que él dice que es incompatible. Entonces, ¿es lógicamente posible en términos filosóficos lo que dice Pablo? Sí, yo no le veo ningún absurdo. O sea que un Dios pueda administrar el sufrimiento con un conocimiento general de realmente quién es bueno y realmente quién es malo. Entonces, primer punto. Y les pongo una analogía. Es como que el sufrimiento fuera como agua caliente. Agua caliente. Y Jesús mismo dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Entonces, cuando se somete a agua caliente y granos de café, el café saca su esencia. ¿Qué pasa si pones zanahorias en agua hirviente? Se pueden deshacer. Entonces, el punto es que si hay alguien que ante experiencia de sufrimiento como el agua caliente se deshace, es que realmente no era consistente, no había una esencia que desplegar, sino que se deshace. Y si hay alguien que es realmente bueno ante experiencia de sufrimiento, aunque pase dificultades, incluso si reniega como Job en la Biblia, al final terminará manifestando pues una esencia buena, ¿no? Y se perfeccionará. Ese es el punto. Y esto no es lógicamente incompatible, así que es una posibilidad lógica de resolver el problema. Bien, pero otra réplica que se podría dar. Ya, pero si Dios usa el sufrimiento para perfeccionar moralmente a lo bueno, resulta que vemos que el sufrimiento está aleatoriamente distribuido en el mundo. O sea que hay gente muy buena que sufre bastante, gente mala que la pasa bien. O sea, vemos que hay aleatoriedad. También hay gente mala que sufre muchísimo. Entonces, se ve de todo. No pareciera que hay un orden o intencionalidad en la distribución del sufrimiento. Podría alegar alguno. Pero es que mi punto no es que necesariamente tenga que haber una cuestión tan absoluta matemáticamente a este respecto. Y voy a dar algunas razones racionales desde el propio marco teísta para mostrarlo. Veamos. Vamos a organizarnos. En primer lugar, esos buenos, o sea, hay gente que se pretende buena y dice, yo soy un hombre bueno y sincero, pero no puedo creer en un Dios que solo hace sufrir a los buenos y permite el bien para los malos, o que distribuye aleatoriamente el sufrimiento. ¿Qué es lo que implícitamente están esperando esos buenos? Que en este mundo, automáticamente y de modo muy evidente, los buenos sean premiados. O sea, que quien se porta bien, le pasen cosas buenas, y quien se porte mal, cosas malas. Pero quien pide eso a Dios, ¿realmente es bueno? No, es un mercenario. Es alguien que hace el bien por una paga. Y como decía Kant, ¿cuál es la esencia del bien moral? Que sea desinteresado. Si yo hago el bien por un interés, pues ya no es bondad.
Incluso el creyente que hace el bien interesadamente por irse al cielo para ir como un club de jubilación chévere, pues hace el bien por un interés, es un mercenario, no es realmente alguien bueno. Así que los que se pretenden buenos, pero dicen yo soy bueno pero objeto a Dios por esto, no son realmente buenos. Punto 2. Ya imaginemos que Dios dice, bueno, vamos a hacerle caso a este pata para que no se queje. Cada vez que hay alguien que haga cosas buenas, lo voy a premiar evidentemente para que toda la gente se dé cuenta de que así funciona, que los buenos van hacia lo bueno y los malos pues van mal. ¿Qué pasaría? Se destruiría nuestra brújula moral. El bien se convertiría en una mercancía. O sea, yo hago lo bien, lo bueno, me dan cosas buenas. Hago lo malo, me pasan cosas malas. Entonces se destruye todos estos presupuestos de estructura moral. Al mismo tiempo, este creyente esta persona buena que objeta a Dios, diría, Dios, ¿por qué no castigas a los malos? Demuestra que existe castigando a los malos, que aquellos que hacen el mal sufran. Y Dios dice, bueno, ya vamos a hacerle caso hoy día. O que diga Dios, vamos a hacerle caso esta semana. Hay un anime que se llama Death Note. Tal vez algunos lo han visto, si no lo han visto se lo recomiendo bastante. Es un anime corto de 37 capítulos. Death Note, ¿no? El cuaderno de la muerte, Death Note. Y es un anime que tiene muchas cuestiones morales, de discusión muy profundas, es muy interesante. Bien, imaginemos que Dios le hace caso. Dios se convertiría en el protagonista de este anime, en Kira. ¿Quién es Kira en este anime? Es un joven sumamente inteligente, un chico bien inteligente, cumplido con todas sus cosas, que está todo mal en el mundo. Y posee un cuaderno, o le cae un cuaderno, que si escribe el nombre de alguien, esta persona muere. Y él elige utilizar ese cuaderno para matar a quienes cometan crímenes. ¿Y qué sucede? Sucede que comienza a morir la gente que comete crímenes. ¿Y qué es lo que pasa allí? Si uno ve las consecuencias morales de eso, sucede que la gente buena, pues apoya a Kira. Pero ¿por qué lo apoya? Por un sentimiento de venganza, por un sentimiento de odio en el fondo a que mueran los otros. Así que mueran, se lo merecen. Eso no es un sistema de bondad. Y los malos tienen miedo. Y quienes evitan el mal, más que hacerlo por una sinceridad, lo hacen porque tienen miedo. Y le comienzan a llamar el dios Kira. O sea, se lo ve como un dios que puede caminar sobre el bien y sobre el mal y matar a los malos inmediatamente. Entonces, si tú estás pidiendo un Dios que muestre su existencia castigando el mal inmediatamente y que intervenga cada vez que va a suceder algo malo, estás pidiendo que Kira exista. Eso es lo que estás pidiendo. Y si pides eso, te invito a ver el anime y ver cómo transcurren las cosas. Porque hay gente también que plantea objeciones a ese Dios Kira. Dicen, ¿realmente este es un ser bueno? ¿No? O sea, ¿realmente esta es una vía correcta de construir un nuevo mundo? Entonces, el punto es el siguiente. Se diría, pero si Dios automáticamente castigara a los malos, no dudaríamos de su existencia. Porque podríamos verlo claramente actuando en el mundo. Ok, pero la gente, ¿en qué contexto no dudaría su existencia? ¿A Dios le interesa que nosotros sepamos que exista? Sí y no. Que simplemente sepamos que existe y nada más no le interesa. En el libro de Santiago, y lo cito como posibilidad, ¿no? Dice que los demonios creen en Dios, saben que Él existe. ¿Y eso es de alguna relevancia? No. A Dios no le interesa que simplemente sepa que existes. La idea de un Dios de amor es que tú puedas entrar en una relación de amor con Él. Pero el punto es que un Dios que se manifiesta como un Dios Kira, lo que va a suscitar es una relación de miedo, no una relación de amor. Y al final, en lugar de suscitar que más personas vayan sinceramente hacia Él, va a suscitar que una gran cantidad de personas vayan por miedo, y los pocos que puedan ir sinceramente no van a ver reflejado un Dios de amor, sino un Dios maldito, vengativo, Akira. Ese es el punto sobre el que hay que pensar. Segunda razón por la que Dios podría permitir el sufrimiento. Bien, porque podría así persuadir a ciertas personas de que se están alejando de su fin último. No es que sea vicio, pero quiero citar nuevamente a Luis. Abro cita.
hemos notado qué difícil es volver nuestros pensamientos a Dios cuando todo está bien. Tenemos lo que queremos. Es un dicho terrible cuando todo no incluye a Dios. Consideramos a Dios de la misma manera que un aviador considera su paracaídas. Está allí para las emergencias, pero espera nunca tener que usarlo. Ahora bien, Dios que nos ha hecho sabe lo que somos y sabe que nuestra felicidad está en Él. Sin embargo, no la buscaremos en Él, mientras nos deje otro recurso donde podamos buscarla. Mientras aquello que llamamos nuestra propia felicidad se mantenga agradable, no se la entregaremos a Él. ¿Qué puede entonces hacer Dios en beneficio nuestro, sino hacer nuestra propia felicidad menos agradable para nosotros y quitar las posibles fuentes de falsa felicidad? Es justamente aquí donde la providencia divina parece en un principio ser más cruel que la humildad divina. La condescendencia del Altísimo merece mayor alabanza. Nos sentimos perplejos al ver caer la desgracia sobre personas buenas, inofensivas y valiosas, sobre madres de familia capaces y trabajadoras, o sobre pequeños comerciantes esmerados y ahorrativos, sobre aquellos que han trabajado tan dura y honestamente por su modesta dosis de felicidad, y ahora parecen empezar a gozarla con todo derecho. Continúo con Lewis. Permítame implorarle al lector que intente creer, aunque sea por un momento, que Dios, que fue quien creó a estas personas meritorias, puede realmente tener razón al pensar que su modesta prosperidad y la alegría de sus niños no son suficientes para que sean bienaventurados. Que todo esto debe desprenderse de ellos al final, y que si acaso no han aprendido a conocerlo a Él, serán desdichados. Y por lo tanto, los complica, advirtiéndoles anticipadamente una deficiencia que algún día deberán descubrir. La vida para ellos mismos y para sus familias se interpone entre ellos y el reconocimiento de sus necesidades. Dios hace esa vida menos dulce para ellos. Yo llamo a esto humildad divina, porque muy poca cosa es arriar ante Dios nuestra bandera cuando el barco se está hundiendo bajo nuestros pies. Muy poca cosa acudir a Él como último recurso para ofrecer lo nuestro cuando ya no vale la pena tenerlo. Si Dios fuera orgulloso, difícilmente nos aceptaría en tales términos. Pero Él no es orgulloso, se humilla para conquistarnos. Él nos acepta a pesar de que hemos mostrado que preferimos todo lo demás antes que a Él. Y que acudimos a Él solo porque no hay nada mejor que tener. Difícilmente puede ser halagador para Dios el que lo elijamos como una alternativa al infierno. Sin embargo, Él acepta incluso eso. La ilusión de la criatura de ser autosuficiente debe, por su propio bien, ser destrozada. Y Dios la destroza mediante problemas o miedo a los problemas en la tierra, mediante el crudo temor a las llamas eternas, sin pensar en la disminución de su gloria. Aquellos a quienes les gustaría que el Dios de la Sagrada Escritura fuera más puramente ético no saben lo que piden. Si Dios fuera kantiano, si no nos aceptara hasta que fuéramos a Él por los motivos más puros y mejores, ¿quién podría salvarse? Y esta ilusión de autosuficiencia puede encontrarse el modo más fuerte en algunas personas muy honestas, bondadosas y templadas, y por lo tanto sobre aquellas personas debe llegar la desgracia. El bien absoluto no es comer bien, el bien absoluto no es tener mucho sexo, el bien absoluto no es tener mucho dinero. El bien absoluto, por definición, desde una cosmovisión racional teísta, desde el solo marco aristotélico, el sumo bien, Dios. Y Dios quiere para nosotros un Dios bueno. ¿Qué va a querer? El máximo bien. ¿Y cuál es el máximo bien? El mismo. Y es que Dios no tiene otra opción. O sea, Dios no puede hacer que la comida sea el máximo bien y él al mismo tiempo existir. Porque la comida es finita, Él es infinito. Entonces es el máximo bien. ¿Qué es lo mejor que puede hacer por nosotros? Lograr que de algún otro modo lleguemos a estar en unión con Él. Pero si nosotros nos distraemos centrándonos en la comida, en el sexo, en los placeres, en la fama, en el dinero, etc., y no nos damos cuenta de Él, nos estamos perdiendo el bien mayor. Entonces, ¿qué le queda a Dios? Pues ver si puede complicar nuestras condiciones de confort para sacarnos de esa zona de confort e ir a buscar un mayor bien. Porque no nos queda otra. O sea, Dios es capaz de ser tan humilde de aceptar eso.
de que lo elijamos a Él porque no hay nada más. Porque es la última opción. Vemos a Dios muchas veces como el bombero. O sea, no interesa, no, los bomberos ni sabemos que existen. Pero si se quema la casa, ¿dónde estaban los bomberos? Ese es el punto. Objeción a esto, alguien dirá, pero ¿por qué Dios tiene que permitir sufrimientos más grandes? ¿Por qué Dios simplemente no permite pequeños sufrimientos para que nos demos cuenta? Por ahí he escuchado incluso quien dice, Dios podría permitir con una pequeña gripe, o sea, con una pequeña gripe muchos de nosotros podríamos reflexionar sobre muchas cosas de la vida. ¿Por qué tiene que mandar algo como un cáncer o una enfermedad fuerte? A ver, quien pone tal tipo de objeción creo que tiene demasiada confianza en la docilidad del ser humano en reflexionar. Yo no he visto a alguien que haya reflexionado de cuestiones profundas sobre redireccionar la vida porque haya tenido una gripe. Muchas veces Dios pues tiene que verse en el esquema de ponernos algo más fuerte para que reaccionemos. Entonces veo por un lado que se confía totalmente en cuán bondadoso es el ser humano en cambiar su corazón reflexionando porque le dio una gripe, reflexionar sobre la vida, y cuánto se desconfía al mismo tiempo de un Dios bondadoso que pueda tener que verse obligado a usar ciertos sufrimientos más fuertes para que recién le hagamos caso, por nuestro propio bien, no por el de Él. Él puede existir sin nosotros. Bien. Otra objeción que se podría poner es decir, ¿por qué Dios no se presenta de una vez por todas en vez de hacernos sufrir? Si nos estamos alejando de Él, ¿por qué no se presenta? Se me aparece ahorita, mira Dante, yo soy Dios, existo, no te alejes de mí, no te dabas cuenta, no seas tonto, acá estoy, existo. Bien, ¿cuál es el problema con eso? Bien. En primer lugar, dijimos, el objeto no es meramente saber que Dios existe, sino establecer con Él una relación de amor. No es que Dios se aparezca como decir, ¿sabes que yo existo? Sino establecer una relación de amor. Y una relación de amor sincera tiene que ser capaz de mantenerse incluso en las dificultades, pues, ¿no? Entonces, quien espera que no haya dificultades y que Dios le ponga todo servido en bandeja para recién ahí amarlo, pues es que no puede entrar en una relación de amor. Y Dios no lo puede incorporar en la relación de amor a una persona misma que no ama. Yo no puedo hacer que ame a alguien que no quiere amar. Es el tema. Y si yo obligo a alguien a amar, es una autocontradicción, porque el amor tiene que ser libre, como establecimos. Amar obligadamente es como decir círculo cuadrado. Bien. Adicionalmente, la clave no es que Dios se presente y nos diga, oye, mira, yo existo. Tiene que haber apertura de mente y de corazón. Porque mira, si no hay apertura de mente, los ateos dirían, ¿por qué Dios no se manifiesta ahorita mismo y me hace un milagro? Ya. Imaginemos que en este momento hay un ateo en la sala y de repente aparece una gran luz y Dios dice, yo soy Dios y existo y por favor cambia tu vida, yo quiero el máximo bien para ti, bla, bla, bla. Y el ateo piensa, wow, estoy teniendo una alucinación. O sea, es posible. Si alguien tiene la mente cerrada y piensa que ser creyente es una estupidez y se le hace una revelación así, ¿qué va a pensar? Que está teniendo una alucinación. ¿Acaso los ateos no dicen que creer en Dios es como una especie de enfermedad mental? Ya pues, entonces si le pasara el, qué problema, tendré que ir al médico. Si uno está cerrado de mente, todavía puede acudir a alternativas, aunque Dios se ponga en tus narices. Adicionalmente hay que tener una apertura de corazón. El filósofo Peter Van den Wagen, en su análisis sobre el problema del mal, pone un ejemplo de dos hermanos que están en la guerra. Y ambos hacen cosas terribles de matar gente y todo eso. No tienen la más mínima moral y matan gente inocente. Y uno de ellos muere y se encuentra con que va al infierno y para siempre se separa de Dios. Y hace un trato con Dios, ¿no? Dios, por favor, déjame volver a la tierra a avisarle a mi hermano que sí existe el infierno. Porque eran dos hermanos ateos. Déjame ir a avisarle a mi hermano que sí existe el infierno y que no debemos alejarnos de ti y todo eso. Y vuelve y le avisa al hermano. Y digamos que este hermano no dice que está teniendo una alucinación, realmente cree que es su hermano. Entonces, acá no es un problema esa razón de mente. Ya. Entonces dice, oh, caramba, entonces sí existía el infierno, sí existía Dios, estamos equivocados, dice el hermano vivo. Voy a reformar mi vida. ¿No? Y reforma su vida. ¿Pero por qué reforma su vida? ¿Por sinceridad? No, porque de nuevo es un mercenario que busca beneficio para sí mismo. No es que sinceramente esté arrepentido, es que simplemente se dio cuenta que su cosmovisión estaba equivocada y que le iba a traer consecuencias. Es un mercenario. Nuevamente, ese no es el bien moral con el que se establece conexión, la relación de amor. Quiero citarles a Blaise Pascal. Dice, abro cita, no es verdad que Dios se muestre del todo ni que se oculte del todo.
Pero al mismo tiempo es verdad que Él se oculta de quienes lo tientan y se revela a quienes lo buscan. Si tú buscas sinceramente a Dios, Él se va a revelar a ti. Eso es lógicamente posible. Quienes busquen sinceramente, lo encontrarán. Y quien tiente a Dios, que le diga, Dios, ahora mismo, aparécete pues, a ver si existes, como hacen tantos ateos, pues Dios no se va a aparecer. Lo que dice Pascal no tiene una contradicción lógica intrínseca, no es un círculo cuadrado. Así que esa frase es una forma de resolver también este problema, porque lo rompe a nivel lógico. Ok, entonces, uno dirá, pero es que, ¿por qué Dios no nos hace milagros ahora mismo? Hay evidencia suficiente de milagros. Busquen información sobre milagros eucarísticos. Busquen análisis científicos sobre el manto de la Virgen de Guadalupe. No digan que los milagros simplemente son cosas del siglo I. Hay evidencia que se puede analizar científicamente actualmente sobre milagros. Que tú pidas un milagro ahora mismo significa que estás tentando a Dios. Y eso es lo que Pascal decía, que Dios se oculta de eso, porque eso no es una relación coherente. De hecho, ya hay evidencia hasta científica, por ejemplo, el tema del ajuste fino, yo lo hablo en mi libro con el argumento teleológico. Alguien diría, ¿por qué las estrellas no se agrupan y dicen, soy Dios y existo? La probabilidad del ajuste fino en las condiciones del universo es mucho más improbable que eso. Si tú no crees en Dios por eso, porque se agrupan las estrellas, no va a suceder. Y te lo digo porque el filósofo Fred Hoyle, el científico Fred Hoyle, ateo, calculó la probabilidad de que en un montón de chatarras se ensamble por azar porque pasa un torbellino un Boeing 747. La probabilidad es 1 versus 10 elevado a la 40.000. ¿Saben cuál es la probabilidad que el ajuste fino de las condiciones iniciales del universo para que podamos existir seres inteligentes como nosotros se dé por azar? 1 contra 10 a la 10 a la 123. Es más improbable. Ok, último punto sobre esto del sufrimiento. ¿Puede Dios permitir el sufrimiento? Porque solo si existe el sufrimiento pueden surgir ciertas acciones morales. El perdón, la valentía, la solidaridad se dan en un marco en el que existe sufrimiento. Yo puedo ser solidario con aquel que sufre. Puedo perdonar a aquel que me ha hecho daño. Puedo tener compasión de aquel que está teniendo alguna miseria, ¿no? Entonces, Dios puede permitirlo por esa razón. Y entonces no tenemos que esperar que Dios haga todo, porque parte de que Dios permita el sufrimiento es para que nosotros mismos podamos expresar esa misericordia, esa bondad, ese perdón, manifestar la gloria de Él en nosotros. Brevemente una historia. Hubo un hombre que estaba yendo a una fiesta, muy alterno y todo eso, y se encuentra una niña que vendía flores con mucho frío, se le veía muy enferma. Y el hombre decía, Dios, por favor, ayuda a esta niña, y se pasó de frente, pero no quería tomarle mucha atención porque no quería deprimirse para la fiesta. Al día siguiente, cuando vuelve a la fiesta ya muy temprano, ¿no? Una fiesta, ya te imaginas, ¿no? Vuelve y ve a la niña muerta. Tirada en la calle, se acerca y estaba muerta. Y entonces dice, maldito Dios, ¿cómo permitiste eso? ¿Qué has hecho tú, desgraciado, por esta pobre niña que ha muerto? Y Dios le responde, te hice a ti. Es el punto. O sea, hay acciones morales que podríamos realizar, y si no realizamos, no es por culpa de Dios, es nosotros. Y el mal y el sufrimiento en el mundo es una oportunidad para las mismas. Finalmente, sigamos con la última dimensión, como un pie de página, el dolor físico. El dolor físico. ¿Por qué Dios permite un mundo donde haya dolor físico, ya no solo sufrimiento? Bien, en primer lugar, somos seres sensibles, biológicos, que actúan en un marco físico más amplio. Es coherente que si Dios crea seres corporales sensibles, actúen en un marco físico más amplio con ciertas regularidades. ¿Ok? Entonces, imaginemos que yo estoy caminando descalzo en la noche y de repente me voy a chancar el dedo chiquito del pie contra un armario. Si me chancara sería un gran dolor, ¿no? ¿Qué tendría que hacer Dios? Hacer que ese armario desaparezca en el momento en que me voy a chancar el pie. Solo un Dios bueno haría eso, ¿no? Vamos, eso es lo que el filósofo Peter Van Inwagen llamaba un mundo absolutamente irregular, masivamente irregular. O sea, en un mundo en que Dios esté suspendiendo a cada rato las leyes físicas para que no se den ciertos tipos de dolores como eso, sería un mundo tan absolutamente irregular que no sería posible actuar en el mismo. El dolor puede ser un mecanismo para que podamos actuar coherentemente en un marco físico más amplio. Por ejemplo, si no existiera dolor y me clavo un cuchillo, o se me clava un cuchillo, alguien me clava un cuchillo por atrás, me muero desangrado. Si no existe dolor no me doy cuenta. Es el dolor el que me permite decir, hay algo malo. Entonces ahí se puede objetar. Oye, pero ¿por qué Dios nos previene por algo que duele? O sea, ¿no podría algo así como poner una lucecita que se prenda cuando estamos en peligro físico o algo así? Podría ser, pero hay evidencia que apunta que no funcionaría bien.
Hay un misionero que se llama Paul Grant. Él escribió un libro llamado El regalo del dolor. Él trataba con leprosos en Asia, ¿ya? Y resulta que los leprosos como que no sienten en sus extremidades, pues. Y había el problema de que a veces las ratas les comían sus extremidades, o se cortaban o se herían y no se daban cuenta. Entonces, él, que también médico, implementó algunas soluciones. Implementó mecanismos de luz, por ejemplo, de sonido, ¿sí? Para que cuando haya peligro físico cerca se puedan activar. Y diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, esto de la lucecita, también implementó mecanismos con guantes o zapatos sensibles a la presión, etcétera, etcétera. Implementó varios mecanismos, pero solo hubo uno que funcionó. Uno que era ponerles como un dispositivo que cuando había esas posibilidades de peligro físico, les daba una fuerte sacudida en la axila. Algo casi similar al dolor. ¿Y sabes qué pasaba? Que varios de los leprosos se lo quitaban porque les molestaba. Entonces, ese es el punto. O sea, pareciera que seres sensibles sí requieren de algún mecanismo para interactuar en un mundo físico más amplio que les toque su sensibilidad, pues, ¿no? Ese es el tema. Entonces, si queremos un mundo donde no haya dolor, pues, o sea, tendría que ser un mundo masivamente irregular que sería incoherente a nivel físico y no se podría actuar en él. O sea, si caigo en el fuego, que el fuego deje de quemar, si me voy a achacar el dedo gordo del pie con el armario, que el armario desaparezca. O sea, son peticiones irrazonables. Bien, entonces, precisiones finales. 1. Con todo lo que se ha hablado en esta conferencia, hemos establecido un marco acumulativo general. Digo acumulativo porque se han dado varias razones. No he pretendido refutar el problema del mal apelando a decir solo libre albedrío, libre albedrío y ya. No, he tratado varios puntos. Es un caso acumulativo. Con todo este conjunto de razones, opuesto a la idea de por qué Dios permite el mal, sí se puede hacer un muy buen contrapeso. Entonces, hemos establecido un marco acumulativo general para explicar el mal y el sufrimiento en el mundo. Potencialmente, este marco explicativo puede explicar muchísimas cosas que vemos, ¿no? Y todo ello, sin en ningún momento de mi conferencia he tenido que decir, no, es que Dios no es omnipotente. O decir, no, es que Dios no era tan bueno. O decir, no, es que Dios no sabía. O sea, he apelado a dar conciliaciones lógicas de que existe un Dios bueno, omnisciente y omnipotente y que existe el mal en el mundo y el sufrimiento. Entonces, hay soluciones consistentes y racionales al problema del mal. Segunda precisión. Este es un problema filosófico y lo estoy tratando a nivel intelectual. No es materia ocuparnos de sufrimientos específicos. Si alguien me viene y dice, Dante, el otro día me pasó tal cosa, dame ahorita mismo la explicación de por qué exactamente me pasó. No, no se trata de eso. La solución racional al problema del mal es que tú puedas establecer un marco general en el cual se pueda entender en general la experiencia de sufrimiento y maldad en el mundo. Entrar a explicar cada problema específico significaría que se nos está pidiendo que seamos omniscientes. Es racional las soluciones, pero no se trata de entrar a solucionar el problema de cada uno. Más aún cuando en lo que hemos explicado, Dios mismo podría tener razones para permitir que no tengamos un conocimiento absoluto de todas las razones de todo en todo momento. Hay cosas que en un momento no comprendemos y que comprendemos después, pero que si las hubiéramos comprendido en el momento en que nos pasó, pues hubiéramos perdido ciertos bienes que surgieron a partir de ahí. Bien. Luego, hay muchos que insisten en el problema del mal porque tuvieron una experiencia de sufrimiento personal y quieren una explicación ahora mismo. Bueno, en primer lugar, ese ya es un reclamo emocional, no es una objeción racional, es puramente emocional. Y el filósofo William Alston da 6 razones por las cuales nuestras limitaciones cognitivas nos impedirían descubrir las razones de cada problema específico. 1. Falta de datos. ¿Acaso tienes absolutamente todos los datos de todas las dimensiones que influyen en el problema que estás evaluando? Ni siquiera en inversiones financieras lo tenemos, menos en un problema que tenga hasta dimensiones espirituales. 2. Complejidad más grande de la que podemos manejar. O sea, imagínate que tienes todos los datos. ¿Lo puedes procesar con tu mente solo porque los tengas? No necesariamente. 3. Dificultad en determinar lo que es metafísicamente posible o necesario. 4. Ignorancia de todo el rango de posibilidades. ¿Estás seguro, si acusas a Dios por haber permitido algo, estás seguro que has examinado todas las posibilidades? No tenemos la capacidad mental para estar seguros de eso. 5. Ignorancia de todo el rango de valores. ¿Estás seguro que puedes ponderar mesuradamente cuánto vale el mal, cuánto el bien, como si fueran pesos de cosas físicas? 6. Límite de nuestra capacidad de hacer juicio de valor bien ponderados. Las emociones te pueden estar influyendo y tal vez no hay un problema racional, sino puramente emocional. Entonces les cuento una anécdota del Padre Pío. Y con esto cierro. En una ocasión el Padre Pío estaba viendo a su mamá coser
Y él se sentaba debajo y veía y le decía, mamá, qué feo lo que estás haciendo. Porque la madre hacía unos bordados muy bonitos con flores, diseños así, ¿no? Pero por la parte de atrás estaban los hilachos. Entonces él veía desde atrás, decía, mamá, qué feo lo que estás haciendo. Y la mamá le decía, mira hijito, párate, quiero que veas desde arriba. Y él decía, wow, está muy bonito. Entonces el Padre Pío hacía esta reflexión. Nosotros desde el mundo, desde nuestro conocimiento limitado, decimos, Dios, ¿por qué permites eso? Qué feo lo que estás haciendo en mi vida, o qué feo lo que estás haciendo aquí. Pero si tuviéramos la perspectiva de Dios, cosa que no podemos tener por los 6 puntos señalados por el filósofo William Alstom, tal vez entenderíamos que en realidad algo se está construyendo. No es objeto de esta conferencia dar una solución al problema emocional del mal, pero si alguien con corazón sincero y mente abierta analiza los puntos de esta conferencia, creo que puede tratar mejor con esa dimensión y, con esas mismas razones, poder ayudar a otros. Muchas gracias. Sobre el valor cualitativo, digamos, tanto de los hechos malos como de los hechos buenos. Una cosa interesante es que hay algunos teólogos que dicen que la Santísima Virgen, por cualquier acto que ella hacía, tenía mucho más mérito que muchísimos santos, que muchísimos mártires. O sea, que por ejemplo, que la Santísima Virgen, con el hecho de dar una puntada, digamos, con aguja, digamos, algún tejido que estaba haciendo, tenía muchísimos más méritos que todos los mártires juntos. Y eso se debía al amor que ella ponía en cualquiera de sus actos, que era mayor a todo el amor que los mártires habían puesto en sus sufrimientos. Entonces ahí da como para ver una medida de lo que es, digamos, para Dios la diferencia, digamos, que hay de valor en los distintos actos, ¿no? Excelente, muy buena reflexión. Por ejemplo, eso es algo que nos podría hacer reflexionar sobre el problema del mal. O sea, el ateo compara, hay este mal en el mundo, hay este bien en el mundo, pero el mal es mucho, ¿cómo puede decir que Dios permite que al final haya un bien mayor? Es que no hay elementos para ponderar que tenga el ateo realmente para hacer una ponderación rigurosa. Pero desde la cosmovisión teísta, como dije, el ateo plantea que es imposible compatibilizar la existencia de Dios con la existencia del mal. Si bajo cualquier esquema teísta que sea coherente se puede compatibilizar, es una forma de respuesta. ¿El teísmo cristiano-católico es una forma de teísmo? Sí, entonces es una cosa a la que podemos apelar. Entonces, en el teísmo cristiano-católico hay una posibilidad, ¿no?, de que en efecto en la teología católica se entiende que la gracia de la Virgen María pues es más plena que la gracia sumada de absolutamente todos los santos de la historia, ¿no? Entonces, la plenitud de gracia, gracia plena. En ese sentido, sí, cada acto de amor tiene un amor extremo, hasta en lo más pequeño, pues la ponderación de bien que eso haría, pues compensaría todo. Es como que la sola existencia de María pudiera compensar todo. De hecho, hay santos dentro de la tradición católica que han dicho que si Dios no destruye el mundo, es por María. O sea, solo por eso. Ahora, el ateo podrá decir, no, eso es absurdo, ¿qué me vienes a meter a la Virgencita? Tú no has probado nada de la Biblia. A ver, un momento. Lo que tú estás planteando, señor ateo, es que es imposible compatibilizar la existencia de Dios con la existencia del mal, ¿correcto? Pero acá hay un marco de referencia donde sí se puede compatibilizar. Entonces, en términos lógicos no es absurdo. Te puede parecer improbable, razonable, lo que sea, pero en términos lógicos no es absurdo, así que puede ser una solución, ¿no? Un punto interesante. Y una reflexión también en el propio Evangelio, ¿no?, que lo comparten todos los creyentes cristianos, independientemente de la teología católica. Cuando daban los limonas en el templo, a los que daban mucho, pero de lo que les sobraba, o sea, con poco amor, aunque cuantitativamente fuera mucho, Jesús no lo tenía mucho estima. Y la mujer pobre que dio lo último que tenía, Jesús dijo, oh, esta mujer ha dado mucho, ¿no? Entonces, si hay que ver con ojos espirituales las ponderaciones bien y mal, y el ateo pretende hacer un análisis del bien contra el mal, para juzgar si Dios permite un bien mayor o un mal mayor, y él no tiene una visión espiritual, pues ¿qué se espera? Y tiene que abrirse la posibilidad de una visión espiritual porque quiere hacer una refutación interna del teísmo, pues. Bien, ¿otra cuestión? Sí. Buenas noches. Quisiera hacer una cuestión sobre el tema del aborto. Sabiendo que tú Dante, trabajas bajo 3 niveles, el nivel filosófico, el primero que es para la cuestión de Dios, y el aborto siendo una cuestión de mal, también se debería
trabajan en varios niveles, como primero el nivel filosófico de saber valorar, definir cuál es el valor de la vida en sí, para poder juzgar si está mal. Entonces, hay unas personas que apelan diciendo, hay que laburarse bien porque ese niño cuando nazca va a sufrir y nadie le va a cuidar, aunque haya organizaciones, están corruptas y todo eso. Entonces, tratan de hacer que se haga el mal moral para evitar el mal existencial, para que ese niño no sufra. ¿Cómo se respondería en el marco filosófico? Bien, me parece muy interesante cómo lo has planteado, ¿no? O sea, permiten el mal moral para evitar un mal existencial. Ok, he ahí la clave. Yo iría a resolverlo por la parte ontológica, ¿no? O sea, la primera dimensión del mal. Pero no el mal ontológico, sino el bien ontológico, el bien del ser. ¿Qué pasa? El ser humano podemos tener dos posturas. Que la vida humana vale por sí misma o que vale dependiendo de coyunturas particulares, ¿no? Que hay dignidad humana por sí misma o que depende de opiniones, coyunturas o situaciones particulares. Ya, no me voy a meter en una conferencia filosófica entera de probar que la vida humana valga por sí misma. Creo que es una premisa que ateos incluso pueden decir, no, sí, la vida humana vale. Porque precisamente porque piensan que la vida humana vale, los que están a favor del aborto, tratan de argumentar que el feto no es humano. Ojo. O sea, la línea de argumentación de que el feto no es humano, que varios lo han seguido, es un reconocimiento implícito de que la vida vale de todas maneras. Entonces, ese es el punto. Valorar una vida en función de si se sufre mucho o sufre poco es una visión utilitarista, materialista, que tiene que ser probada. Es un utilitarismo burdo. Desde una visión humanista, general, racional, de que hay valores en la vida humana, ¿quiénes somos nosotros para valorar si alguien debe vivir o no vivir en función de que sufra mucho? Si alguien viera una película con todos los sufrimientos que yo he pasado en mi vida, solo únicamente los sufrimientos, así le pasan una película de 2 horas de los peores sufrimientos de mi vida, alguien diría, uy, no, pucha, Dante no debería haber nacido, pobrecito, ¿no? Y yo le digo, no molestes, o sea, yo prefiero haber nacido. E incluso si en balance en términos utilitaristas mi vida hubiera sido más sufrimiento que placer, pues el valor de la vida no se reduce a sufrimiento o placer, ni siquiera tiene que ver con eso, sino con un valor intrínseco. Así como yo quisiera que alguien que viera una película de mi vida diga, no, pobrecito Dante, no nazca, diga, no, desgraciado, déjame nacer, pues creo que todo ser humano tiene derecho a eso, el derecho a la vida. Y desde el momento en que existe como ser humano, y el código genético desde el instante de la concepción es un código genético humano. Por eso cuando se va desarrollando ese código a partir de ahí, no sale un chancho ni un gato, o sea, sale un ser humano, porque desde ya es un ser humano. Eso es lo que es un ser humano en desarrollo. No es que se va a desarrollar un ser humano en el futuro, un ser humano en desarrollo. Bien, ¿otra cuestión? Una pregunta, me quedó una duda cuando hablaste del mal existencial, cuando hablaste del perfeccionamiento moral y de aquellas personas que finalmente, luego del sufrimiento, elegían mal, ¿no? Se tendían al mal. Esas personas dijiste que en esencia eran malas. Diría que en esencia no eran realmente buenas. ¿Y cómo eso sería antes incluso de la voluntad? O sea, en esencia, ontológicamente, ¿no? Cuando decía en esencia no me quería referir ontológicamente, sino lo decía en un término más, digamos, como de expresión verbal, algo así. O sea, quería decir que en el fondo de su voluntad, ¿no? En el fondo no eran buenos. O sea, para hacer un lenguaje más correcto, tal vez en vez de decir en esencia, que lo quería decir como sinónimo de en el fondo, no quiero que se interprete en sentido ontológico, ¿no? Sino en el sentido de que en el fondo no era una voluntad direccionada hacia el bien, ¿no? Eso. ¿Esas personas entonces no tendrían libre albedrío? O sea, porque no podrían elegir el bien. No, sí tendrían libre albedrío, y con su libre albedrío resulta que su elección por el bien no fue tan fuerte. No hay nada que les impida hacer una elección más fuerte por el bien. Por eso es que hay gente muy buena que cae, y gente mala que moralmente mejora, ¿no? Entonces no es que se niegue su libre albedrío, sino que por su propio libre albedrío su voluntad se quiebra. Entonces el bien que ellos eligieron con libre albedrío, su perseverancia en la voluntad, que es algo voluntario, no fue tan fuerte. No es que Dios haya dictaminado. Les pongo un ejemplo bíblico. La figura de Judas, en extremo. Varios cuestionan, ¿no? Que Jesús le dijo a Judas, lo que vayas a hacer hazlo pronto. Ah, maldito Jesús, porque entonces condenó a Judas a que lo tenía que traicionar, y Judas con eso se iba a ir al infierno. Entonces la culpa es de Jesús, porque si Jesús ya había dicho, tenía que cumplirse. Pero si tú lees los evangelios más ampliamente, te vas a dar cuenta que antes de ese episodio se menciona que Judas robaba dinero de lo que iban sacando, porque hubo una ocasión en que una mujer derramó un perfume carísimo en los pies de Jesús, y ahí Judas replica, ¿no?
maestro, esto se pudo haber vendido por tantos, 800 denarios, ¿por qué permites que se desperdicie así? Y el evangelista nota, ¿no? Pero Judas decía esto no porque le interesaran los pobres, porque decía para repartirlo a los pobres, así como varios ateos que critican, ¿por qué la iglesia no dona a todos los pobres, no? Pero nunca lo vemos donando en la Teletón, por ejemplo, ¿no? Aunque bueno, en la Teletón también roban bastante, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces, ya había una maldad de la voluntad de Judas antes. Entonces, ¿qué puede hacer Dios? Sabiendo la voluntad libre de Judas, cómo funcionaba, ponerlo en las circunstancias necesarias para que en función de su maldad salga un mayor bien, que sería el plan de redención pues, de Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, lo que hace Dios es utilizar el libre albedrío de las personas que Él ya conoce que harían en distintas circunstancias. Ya siguiendo este mismo tema, o sea, tenemos por ejemplo a personas, el ejemplo de los niños, ¿no? O sea, desde qué edad se determina que esa persona ya tiene voluntad propia para poder actuar. O sea, por ejemplo, mencionas que el mal o bueno, las experiencias que tiene que pueden ser malas para la persona, las moldean, ¿no? Entonces, un niño que no tiene, o sea, su esencia, no se puede decir que su esencia sea mala. ¿Cómo podríamos decir que esto sea bueno para él y enseñarle algo bueno? Porque es como que estas experiencias pueden hacer que terminen siguiendo un mal camino, ¿no? Y ellos no tuvieron esta elección. Bien, todos nosotros tenemos libre albedrío, pero actuamos en un marco de mundo que no hemos elegido, ¿no? Es decir, actuamos libremente dentro de condiciones que no hemos elegido. Por ejemplo, yo nací en Perú, yo no elegí nacer en Perú, ¿no? Actúo dentro de ese contexto en que nací en Perú. Entonces, pero claro, cuando uno es niño, los condicionamientos son más fuertes, entonces pueden haber problemas, ¿no? Si vamos a plantearlo en el contexto del problema del mal, la idea sería como ver en qué medida se puede impugnar esto respecto de Dios, dentro del contexto de la conferencia. A ver, veamos lo siguiente. Hay que distinguir el que un acto sea moralmente malo, objetivamente malo, de la culpabilidad subjetiva en este acto. Dos personas pueden cometer un asesinato, pero la culpabilidad subjetiva de cada uno depende del nivel de pues, malicia que le hayan puesto al acto. Los condicionamientos de la infancia hacen eso, condicionan, pero no determinan, porque metafísicamente sigue teniendo la cualidad de libre albedrío. Que la puede operar de modo más limitado cuando es niño, es cierto, ¿no? Pero metafísicamente la cualidad existe, y cuando se va desarrollando, tiene la cualidad. Entonces, hay personas que han pasado experiencias de niños muy terribles, ¿no? Y no necesariamente actúan mal. Hay personas que han pasado terribles experiencias y actúan mal, y otras que han pasado más terribles, pero actúan bien. Entonces, de todas maneras, se conserva un elemento de libre albedrío. Pero, cuando hay actos moralmente malos de parte de personas que han tenido circunstancias terribles en su infancia, un Dios omnisciente al momento de hacer las ponderaciones sobre el juicio de esa persona, como es omnisciente, tiene en cuenta esos factores. En suma, lo que estaría diciendo es que si comete un acto moralmente malo, es moralmente malo. O sea, eso no se quita. Pero su nivel de culpabilidad puede ser mayor o menor. Entonces, un Dios omnisciente consideraría esos niveles de culpabilidad, ¿no? En una cosmovisión católica, por ejemplo, que es algo lógicamente posible, hay un tema como el purgatorio. Si, por ejemplo, puede purificarse en el purgatorio de algunas cuestiones, finalmente iría a la plenitud mayor perfectamente limpio, ¿no? O en la cosmovisión cristiana también, o sea, puede tener oportunidad de arrepentirse en un momento de su vida, y Dios puede ordenar las cosas para que esta persona haya esa oportunidad. Y varias veces haya eso, de hecho. O sea, personas que han tenido infancias terribles, si uno va a ciertas iglesias, conversa con la gente, y cuentan esas experiencias, pero luego pasan a existencias de plenitud. En última instancia, lo que digo es que Dios conoce esto y hay formas en que puede gestionarlo. Pero un acto malo no nace de un robot de todas maneras. Por más que alguien esté en circunstancias malas, nace de un ser con mucho condicionamiento, si se quiere, pero que en última instancia tiene libre albedrío. Última cuestión para ir cerrando. Sí. Conforme a veces la pregunta de los ateos, como te explicaba hace rato, ¿cómo puede, la pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso, en este caso, permitir el sufrimiento en el ser humano? Bien,
Bueno, no sabría cómo responderte la pregunta, o sea, lo que te diría es, revisa el video de la conferencia cuando salga nuevamente. Es decir, sí, el tercer punto que he abordado es el mal existencial, ¿no? Ojo, yo no pretendo dar una respuesta emocional al problema del mal, yo no pretendo resolver el problema emocional. Entonces, si tú conoces, por ejemplo, una persona que tiene un problema con el mal emocional, o frente a ver un sufrimiento de otra persona o propio, que te meta en un problema, o sea, emocional, de, pucha, ¿cómo compatibilizo esto? El tema es, que a nivel racional, ¿cuál sería el problema? O sea, ¿cuál sería la lógica? Porque tú simplemente me has dicho, ¿cómo compatibilizar la existencia de un Dios bueno con el sufrimiento? Pero es el tema que hemos tratado en la conferencia. Entonces, ¿cuál es el argumento que se podría dar para que sea absolutamente imposible compatibilizarlo? ¿Se te ocurre alguno? Entonces, si no hay argumento intelectual para que muestre que es de todos modos incompatible el sufrimiento con la existencia de Dios, entonces en realidad el problema es más existencial. Por lo tanto, tiene que ir por el lado, al menos desde una perspectiva de alguien que es creyente, si se trata de una persona creyente, de la reflexión, de la oración, de uno que si conoce a una persona que sufre, acompañarlo, hablarle de estas cosas, pero claro, no va a resolver el problema en específico, pero sí le puede dar un marco general a partir del cual esa persona podría reflexionar, abrirse a posibilidades. Y una cuestión clave es, he citado al filósofo William Armstrong, que da argumentos racionales de por qué tenemos limitaciones cognitivas, para entender las explicaciones específicas de cada mal concreto del mundo. Entonces, dadas estas limitaciones cognitivas que es racionalmente establecido, ahí que las tenemos, si no lo que vamos a pedir es ser omnisciente, no limitante estamos pidiendo ser Dios, ¿no? Y pues que haya dos dioses es algo intrínsecamente absurdo, como explico en mi libro, ahí lo pueden ver. Entonces, si lo que estamos pidiendo es una explicación de un problema específico, el problema es que tenemos limitaciones cognitivas. Por lo tanto, no es racional ni sano que uno se pregunte ¿para qué? Perdón, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Se dice, ¿por qué Dios permite esto? Y uno se centra en preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hemos visto que racionalmente los seres humanos podemos ver un marco general que es el que da en la conferencia para responder el por qué. Pero un marco específico de por qué Dios permite este problema en específico, cuáles son las razones específicas para este problema específico, tenemos las limitaciones cognitivas. El problema filosófico se resuelve en general, el problema personal a nivel personal. Entonces, más racional que preguntarnos por qué es para qué. Es decir, abrirnos a las posibilidades de que Dios pueda estar actuando en este sufrimiento para algo en el futuro. Hay una ocasión en que Jesucristo dijo esto de algún modo, porque cuando sanó a una persona enferma, le dijo, tú no entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero después lo entenderás. Puede ser que uno mismo o aquella persona que conocemos que está pasando una experiencia fuerte de sufrimiento y que el problema es existencial y muy personal y emocional para la persona y pues puede ser que esta persona no esté en capacidad de refutarle a los argumentos filosóficos y en realidad no pueda refutarlos, y no sean refutables, sino que la solución sea perfectamente racional, pero aún así a nivel emocional se siente intranquilo. Lo que le recomendaría es, no te obsesiones con el por qué. Dadas las posibilidades filosóficas, ábrete al para qué. Así como cuando Jesús dijo, no comprendes lo que estoy haciendo ahora, pero lo comprenderás.